de que la mayoría de la gente de la India es hinduista, pero también hay una poderosa minoría musulmana. ¿Ya? En el caso de la India, el 90%, 80% son hinduistas. Y en el caso de Pakistán, casi el 100% son musulmanes, islámicos. Entonces, como en esos países, sobre todo en esos años, todavía la política estaba muy unida a la religión, es un factor que lleva a la división de la India en dos estados que fueron o son, siguen siendo, Pakistán y la India. Ahora, Pakistán se divide, como tú puedes apreciar en este mapa, Pakistán occidental y Pakistán oriental. ¿Ok? Y ahí está la imagen del famosísimo Mahatma Gandhi. Mira, el objetivo principal de la vida es vivir correctamente, pensar correctamente y actuar correctamente. Mahatma Gandhi. Ya, esto significa alma grande, ¿no? Alma grande significa Mahatma Gandhi. Es un título. Él se llamaba Mohandas Karamchand. No es un nombre verdadero, sino un título. Claro, lo que dice acá Gandhi es que uno viene a esa vida a aprender y a mejorar su nivel espiritual, ¿no? Pero eso la gente se da cuenta mayormente cuando ya está viejo, ¿no? Cuando le quedan 10, 15 años o menos de vida. Pero eso es a lo que venimos, ¿no? Por eso trata siempre tú de vivir correctamente, de pensar correctamente y sobre todo hacer las cosas correctamente. No estarle mintiendo a la gente, ¿no? Y asombrándose de que Pilar Massetti y la canciller recién se habían a escondidas vacunado, cuando él sabía perfectamente que hace rato se habían vacunado, ¿no? Como toda la Cancillería. Usted sabe que la mentira tiene al final patas cortas y todo se sabe. Bien, sigamos adelante. Ahí está la creación del Estado de Israel, ¿no? Entonces, para esto tengo que hacerte una rememoración, un recordaris. En el año 70 se produce la quinta sublevación de los judíos, de los israelitas, contra el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano derrota la rebelión de los judíos y como castigo arrasa, destruye Jerusalén, destruye por tercera vez el famoso templo de Salomón. Es más, el emperador Flavio Tito Vespasiano ordena la diáspora. ¿Qué cosa es la diáspora? Dispersión. Como castigo a los judíos que se habían sublevado ya por quinta vez contra el Imperio Romano, ordena que el pueblo judío sea dispersado por todo el Imperio Romano. A ver, vamos a llevarnos 10.000 judíos a Iberia, otros 10.000 judíos a Britania, otros 10.000 judíos a las Galias, otros 5.000 judíos a Italia, otros 10.000 judíos a la Germania. O sea, lo dispersa. Entonces, al final resulta que los judíos estaban por toda Europa y Medio Oriente, ya como consecuencia del castigo que aplicó el Imperio Romano al derrotarlos en el año 70-71 después de Cristo. Ya, ahora bien, esos judíos en la historia van a formar en el siglo XIX el movimiento sionista. Ya, en las afueras de Jerusalén hay unas colinas que se llaman Sion, que para ellos tiene un significado histórico, religioso muy importante. Así que le pusieron este nombre, Movimiento Sionista, las colinas de Sion, que es el retornar al antiguo Israel, retornar a la tierra prometida. Este movimiento sionista iba agrupando recursos y personas para apoyar el retorno, como dice acá, al hogar nacional, que los judíos retornen a Palestina. Pero hay un problema, que este territorio, en los casi 2.000 años que habían transcurrido, estaba ocupado por el Estado de Palestina. Y en este Estado de Palestina, la mayoría eran de descendencia árabe. Y en consecuencia, la mayoría era islámico, musulmán. Entonces, lo que estaban planteando los judíos es empujar, quitar un poco de tierra, si no toda, a los palestinos, a los musulmanes, y crear el nuevo Estado de Israel moderno, ¿no? A toda luz es evidente que eso iba a generar un conflicto, ¿no?
Claro, es la historia de ellos, los israelitas tienen derecho a esto, pero para eso hay que negociar, no entrar abruptamente, violentamente a hacer las cosas como ellos lo hicieron en gran parte. Bueno, un hito es que en 1917 el primer ministro de Gran Bretaña, Balfour, declara que está a favor de que se establezca un Estado judío en Palestina. ¿Ven? Prometiendo territorios a los judíos americanos a cambio de ayuda económica para la guerra. De 1922, Palestina era un mandato de Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña va a apoyar al movimiento sionista. ¿A qué cosa quiere decir eso? A que en Palestina se forme un Estado judío, que es el Estado nuevo de Israel. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un éxodo de judíos a Palestina bajo mandato británico. O sea que los británicos y los norteamericanos, de manera muy soterrada o abierta, depende, porque son varios años, ¿no? Van a apoyar el ingreso de judíos a Palestina. La ONU decidió, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial, decidió la división de Palestina. Mira, entre árabes y judíos, Jerusalén, espacio internacional, no pertenecía a ninguno. Ya, bueno, ahí está el problema, pues, de que los judíos van a aplicar esta partición a su manera y a su voluntad, es decir, hicieron lo que le dieron la gana, lo cual lógicamente provoca el rechazo de los palestinos que son islámicos y de los estados islámicos que están en la zona del Medio Oriente, que ven esto como una intromisión y un abuso de los judíos sionistas. Ya, esos son los judíos sionistas. ¿Ok? Curiosamente, estos judíos sionistas son dueños de las grandes transnacionales, industriales y financieras del mundo. No vas a pensar que son unos pobrecitos. Por eso que tuvieron tanto apoyo. Entonces, este es el origen, pues, de todos los conflictos posteriores, ¿no? Israel acepta la partición, pero no los árabes palestinos. Incluso Israel, los judíos, los sionistas van a hacer una ocupación a su manera, no respetando lo que había establecido las propias Naciones Unidas. Bien, entonces aquí tenemos la famosa fundación del Estado de Israel que va a generar la primera guerra árabe-israelí. Ya, en 1948 se funda el Estado de Israel, ¿no? David Ben-Gurion y Golda Meir son los líderes del Estado, del movimiento sionista del Estado de Israel. Y lógicamente eso significa que los británicos que tenían un protectorado en la zona, ese protectorado se termina. Y ahora bien, los palestinos apoyados por los países árabes no están de acuerdo. Esto consideran un abuso, una intromisión, y va a haber guerra. La primera guerra árabe-israelí contra la fundación de Israel en 1948. La guerra dura entre el 48 y el 49, una gran victoria israelí. Ellos ya tenían previsto todo, estaban muy bien organizados, ¿no? Los israelitas son personas muy inteligentes, muy capaces, muy organizadas. O sea, si vas a pelear con un israelita, piénsalo bien y organízate bien, porque son gente muy hábil y muy capaz. Podemos criticarlos en muchas cosas, pero de que son muy, no te digo hábiles, sino muy hábiles y capaces, pues lo son, tanto hombres como mujeres. Entonces hay una victoria de Israel y una expansión territorial. Se expulsa a los palestinos de algunos territorios, que se convierten en refugiados en el estado de Cisjordania y Líbano, que son otros pequeños estados cerca a esta región de Palestina e Israel. ¿Ok? Y siguen llegando más y más judíos a la zona para consolidar su creación del Estado, ¿no? Hay una segunda guerra árabe-israelí en 1956. Esto es a causa del conflicto del Canal de Suez. Lo que pasa es que Egipto nacionalizó el Canal de Suez, ese que comunica al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, lo cual los sionistas israelitas consideran que es una amenaza para Israel. Así que esta vez van a ser los sionistas israelitas los que atacan a Egipto, ¿no? Y por supuesto también a Palestina. Pero en esta oportunidad van a participar ingleses y franceses. Al lado de los israelitas van a pelear contra Egipto ingleses y franceses. Y lógicamente tienen una mayor supremacía militar, lo cual le parece a Estados Unidos y la Unión Soviética un exceso. Intervienen las dos superpotencias y le ordenan a Francia e Inglaterra que se retiren.
y que devuelvan el canal de Suez a Egipto. Claro que los israelitas mantuvieron territorios mayores en Palestina y también algunos territorios en la península de Sinaí, que es esta península que está acá y que tiene un interés geopolítica estratégica y también pues histórica, ¿no? ¿No? Acá en la península de Sinaí está la montaña donde supuestamente Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos de parte de Dios, ¿no? Al monte Joreb, ¿no? La montaña de Dios, ¿ok? Bien, entonces esta segunda guerra árabe-israelí también fue favorable, también fue una victoria de Israel. Tercera guerra árabe-israelí, mira, en 1967, la guerra de los 6 días. En solo 6 días, Israel va a derrotar al bloque de países árabes encabezado por Egipto. Egipto, Siria, Líbano, Cisjordania, Palestina, Irak, Irán apoyaron para derrotar a Israel y no pudieron. En tan solo 6 días, los israelitas derrotaron a los ejércitos, a la armada, a los aviones de estos países árabes, empezando por Israel, por Egipto. ¿Ya? El resultado es que Israel sigue expandiéndose. La franja de Gaza, acá mira, franja de Gaza, Cisjordania, parte de Cisjordania fue ocupado, la península de Sinaí también, más territorios, las alturas del Golán, al sur de Siria también fue ocupado. O sea, Israel obtenía su tercera victoria consecutiva sobre los pueblos árabes. Luego tenemos en 1973 la sorpresiva guerra del Yom Kippur. Egipto, aprovechando la fiesta religiosa judía del Yom Kippur, los ataca de sorpresa. Egipto y Siria forman la RAU, la República Árabe Unida, y van a atacar de manera sorpresiva a Israel. Al inicio obtienen algunos triunfos, algunas victorias, pero luego Israel va recuperando nuevamente los territorios ocupados. Es un cuarto triunfo de Israel sobre los árabes. Esta vez Israel claramente tiene el apoyo de Estados Unidos. Bueno, los árabes después ante esta derrota van a aplicar la guerra económica porque va a haber una crisis del petróleo. Ya va a hacer que el precio del petróleo suba, presionando para que devuelvan territorios. Y entonces estos son los 4 grandes conflictos, pues, ¿no? Que ganó Israel y que luego tuvo que negociar con los árabes la devolución de territorios en los siguientes años para evitar que el conflicto de una guerra local, regional, se convierta en tercera guerra mundial. ¿Ya? Entonces los conflictos continuaron, la guerra del Líbano, en la invasión al sur del Líbano, que está acá, mira, este país, antigua Fenicia. En el 2006 por parte de Israel para combatir a los grupos terroristas de Hezbollah. Y luego los acuerdos de Camp David en el 78 entre Israel y Egipto. Los acuerdos del Campo David en la época del presidente Jimmy Carter de Estados Unidos establecieron una hoja de ruta para la paz entre Egipto y Israel que se cumplió completamente. Hoy en día Egipto, que es un país más o menos poderoso en el contexto de los árabes, no es una amenaza directa permanente para Israel. Se ha reconocido por parte de Egipto la existencia del Estado de Israel ya hace muchos años, solo que en esa época fue muy mal visto por el resto de países árabes, pero ocurrió así. Bien, lo dejamos ahí, ahora avancemos por ahí, a ver qué tenemos. Tenemos la famosa Chinese Revolution, la Revolución China de 1948-49, ¿no es cierto? Las causas generales de la Revolución China, que es una de las grandes potencias mundiales en la actualidad, es que la dinastía Manchú, o también llamada dinastía Qing, estaba en total decadencia. Ya desde el siglo XIX, bajo el gobierno de la dinastía Manchú, China había sido invadida por las potencias occidentales. Se habían desarrollado 2 guerras del opio que China perdió y que significó el ingreso colonial de Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y otras potencias en China. ¿Okay? Lo obligaron a China a abrir sus mercados, lo obligaron a China a aceptar en los puertos empresas de los países europeos o los países occidentales en general. Entonces se va a producir una cierta dependencia económica del capital extranjero, especialmente británico. O sea que
China va a estar de rodillas, o sea, la dinastía Manchú, la dinastía Qing, va a estar de rodillas ante las potencias occidentales, lo cual, por supuesto, es sumamente mal visto, rechazado por el pueblo, la clase media y cualquier ciudadano chino que se respete, ¿no? Que tenga un gobierno, unos emperadores, unos mandarines entreguistas y cobardes, ¿no? Ya, otra razón para la revolución china es el problema del campesinado, pues, ¿no? ¿No? El 90% de la fuerza laboral de China eran campesinos y ellos vivían sometidos a una explotación feudal que ya tenía 2000 años. Entonces, esa explotación feudal, semifeudal sobre el campesinado chino genera mucho rechazo que va a ser canalizado por los comunistas, ¿no? Para su revolución. Y también encontramos la influencia ideológica, o sea, marxismo, de la Unión Soviética. Ya, en 1911, un sector de comerciantes e industriales chinos, o sea, capitalistas, o sea, republicanos, van a fundar la República de Nanking, como decir, un mini estado dentro de China, ¿no? Para ir generando un movimiento moderno republicano en China. El líder de esa República de Nanking en 1911 fue el doctor Sun Yat-sen. Era médico de profesión. El doctor Sun Yat-sen fundó el partido republicano llamado Kuomintang. Y ese partido y este líder van a establecer la República de Nanking, un gobierno republicano en China, ¿ya? Derrocando al último emperador de la dinastía Manchú o Qing llamado Puyi. Puyi. Bien. Sin embargo, aquí va a haber un problema, porque los comunistas también reclaman, reivindican su derecho de gobernar China. Entonces se inicia la guerra civil a partir de 1925 entre los republicanos del partido Kuomintang y los comunistas del PSC, Partido Comunista Chino, cuyo gran líder era el famoso Mao Zedong. Cuando murió el doctor Sun Yat-sen, el partido Kuomintang, en su liderazgo, fue reemplazado por el general Chiang Kai-shek. El general Chiang Kai-shek no se anda con chiquitas y declara la guerra a muerte a los comunistas. O sea, él dice que hay que aniquilar a los comunistas, porque si no, China va a ser presa de ese tipo de gobierno y política. Entonces los chinos se retiran, los comunistas liderados por Mao, que acá está la foto de Mao Zedong, se retiran de las grandes ciudades hacia el campo, ¿no? A este retiro de las ciudades hacia el campo se le llama la larga marcha, pero no es una larga marcha pacífica en medio de la guerra civil. Lo que pasa es que el general Chiang Kai-shek plantea y realiza una táctica militar llamada el cerco de aniquilamiento. Entonces los comunistas, para evitar ser destruidos en su totalidad, huyen hacia las montañas del norte, logrando escapar más de 100.000 comunistas chinos, liderados por supuesto por Mao Zedong. Ya toda la literatura comunista china o pro-china le canta loas, ¿no? A la larga marcha que dice que fue heroica, seguramente. Bien, en 1938, como parte de su política de expansión imperialista, el Japón, el imperio del sol naciente, invade China. ¿Ya? Invade China. Se apodera de la Manchuria, una gran provincia del tamaño del Perú, y se apodera de una serie de ciudades y puertos en la costa de China. A partir de 1937-38 se agudiza el conflicto entre el Japón y China a favor de los japoneses. Esto va a generar un armisticio. O sea, los comunistas de Mao y los republicanos del general Chiang Kai-shek acuerdan suspender su guerra y unirse para pelear juntos contra la invasión japonesa. Ya para 1939 había estallado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos apoyaba a el Kuomintang de Chiang Kai-shek y la Unión Soviética apoyaba a el Partido Comunista Chino de Mao Zedong, ¿no? Esa es parte de la Guerra Fría. Ya. Cuando termina la guerra con la derrota del Japón, se reinicia la guerra civil.
Y en ese reinicio de la guerra civil entre republicanos y comunistas, ganan los comunistas, ¿no? Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino, derrotó al general Chiang Kai-shek. El general Chiang Kai-shek se retira con los restos de su ejército y la población que le apoya a la isla de Formosa, también conocida como Taiwán. Y ahí funda China nacionalista o China republicana. En cambio, Mao Zedong, el gran triunfador, funda en China continental la República Popular China, ¿no? Con un gobierno comunista, ¿no? El 1 de octubre de 1949. Entonces, la revolución china con Mao, los comunistas, los rojos, habían triunfado, ¿ya? Y luego tenemos, pues, en el año 56, la campaña de las 100 flores, el gran salto hacia adelante, el 57-58 fue un gran fracaso, la ruptura diplomática, porque China no está de acuerdo con la ideología política de la Unión Soviética en política exterior, se realiza la revolución cultural para que Mao pueda mantener el poder político en China contra los revisionistas, y en el 76 muere Mao. Cuando muere Mao Zedong, los comunistas van perdiendo el poder en China, hasta la asunción de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el que cambia la política comunista por un capitalismo de Estado, hasta el actual secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que desde 2012 gobierna China y que ha consolidado a China como una gran potencia económica, tecnológica, en cierto modo militar a nivel mundial, ¿no? Y que se ha convertido en un problema para el mundo, porque su expansionismo, bueno, según ciertas teorías, se está utilizando ese bichito chino, ¿no? Para derrotar a su principal enemigo de China. ¿Quién es? Estados Unidos. ¿Ok? Bien. Ahora nos vamos a referir a otro acontecimiento famoso de la Guerra Fría, que es la Guerra de Corea, Korean War, de 1950 a 1953, ¿no? Igualmente se acordó entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que Corea, que es una península al sureste de China, sea dividido en dos y que la frontera de estas dos Coreas sea el paralelo 38. ¿Ya? Al norte del paralelo 38 tenemos a Corea del Norte, que es comunista, y al sur del paralelo 38 tenemos a Corea del Sur, que es capitalista. ¿Ya? Entonces, artificialmente impuesta por las superpotencias, Corea fue dividida en dos estados diferentes, en dos estados independientes, habiendo sido ellos un mismo pueblo a lo largo de su historia, ¿no? Entonces eso es algo que es consecuencia de la Guerra Fría y es imposición de potencias extranjeras, ¿no? Debería haberse acordado, pues, democráticamente elecciones y que ellos se unifiquen, ¿no? Y resuelvan su problema internamente, no por imposiciones foráneas, ¿verdad? Muy bien. La guerra estalla cuando Corea del Norte invade Corea del Sur con la intención de unificar el país. El ataque de Corea del Norte sobre Corea del Sur es fulminante. Es fulminante, ¿no? Kim Il-sung, que en ese momento era el jefe, el presidente de Corea del Norte, tuvo éxito. Entonces eso provoca de que Estados Unidos convoque al Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas. Luego se proponga a las Naciones Unidas en una asamblea plena de que declare a Corea del Norte como agresor y se le autorice a Estados Unidos llevar adelante la defensa, liberación de Corea del Sur, solo hasta el paralelo 38 de latitud norte. Entonces una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos va a ir hacia Corea del Sur para expulsar a Corea del Norte. Efectivamente, Douglas MacArthur, el general en jefe de ese conglomerado de ejércitos, aviones y barcos, llegaron a Corea del Sur y derrotaron a Corea del Norte, o sea, liberaron el sur. Pero el MacArthur, no contento con liberar Corea del Sur, cruzó el paralelo 38 y empezó a atacar directamente a Corea del Norte, acercándose a la frontera de Corea del Norte con China.
cerca del río Yalu. Entonces China, que es comunista, consideró que eso era una agresión en contra suya, una amenaza. Así que China, con su gran ejército, cruza la frontera y enfrenta a los Estados Unidos. Bueno, la fuerza de la ONU, pero en realidad era Estados Unidos. Y lo va derrotando y expulsando hacia Corea del Sur. China avanza hacia Corea del Sur y sigue derrotando a los norteamericanos. Entonces ahí la situación es peligrosa porque se está saliendo del control. Una guerra local de baja intensidad podía convertirse en la Tercera Guerra Mundial. ¿Y esto a qué viene? Viene a que el general Douglas MacArthur le pide permiso al presidente de Estados Unidos, Eisenhower, para utilizar bombas atómicas a fin de atacar a China. Imagínate, Douglas MacArthur quería lanzarle bombas atómicas a los chinos de una vez. Y el presidente, que en ese momento era Eisenhower, dice, oye, tú estás loco, ¿cómo vamos a hacer eso? Si atacamos a China con bombas atómicas, pues la Unión Soviética nos va a atacar a nosotros y vamos a hundir todo el planeta. Te relevo del mando, Douglas MacArthur, ya no eres tú el comandante. Pásame al general Matthew Ridgway. Entonces Matthew Ridgway reemplaza a Douglas MacArthur en el comando de esas tropas y le ordena abrir negociaciones de paz. Esas negociaciones de paz llevan hacia un armisticio. Mira, acá está. En 1953, ante un posible uso de armamento nuclear, se firma el armisticio de Panmunjom. El armisticio de Panmunjom ratifica la división de Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, y la frontera en el paralelo 38 grados de latitud norte. Acá está. Hasta ahora se mantiene, aunque no es un tratado de paz, sino un simple armisticio, esta frontera, una de las zonas de mayor seguridad a nivel mundial. Si por aquí pasa un pajarito volando, lo matan. Hay una serie de drones, pucha, que aquí, si tú leyeras sobre esto, es fantástico lo que hay. Ya, consecuencias, 2 millones de muertos, foco de constante tensión, comienzo de influencia de China en el sudeste asiático, Estados Unidos establece un cordón sanitario para frenar el avance comunista, o sea, de China. Ya China ya aquí es claro que se está convirtiendo en una gran potencia. Ya, ahora nos vamos a referir rápidamente a la guerra, a la independencia de Indochina. Ya, esta es la península de Indochina, mira. Ya, acá hay varios países, uno es Vietnam, otro es Camboya y otro es Laos. Ya, esta es la península de Indochina, parte del sudeste asiático. Ya, Vietnam, Laos y Camboya. ¿Ok? Ya, estos países, como otros que están ahí cerca, anteriormente eran colonias de Francia. Y en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, y más aún después de ella, se había formado en Indochina, pero particularmente en Vietnam, un movimiento de liberación nacional. Ya, va a haber un movimiento de liberación nacional en contra de los franceses. Entonces, ese movimiento de liberación nacional estaba dirigido por los comunistas. Y el líder de los comunistas, sobre todo de Vietnam, era el famoso Ho Chi Minh. Ya, Ho Chi Minh. Por eso ve usted ahí la palabra Ho Chi Minh. En realidad no es un nombre verdadero, es un seudónimo. Significa el que lleva la luz. Ya, él se llamaba Nguyen Ai Quoc, pero es famoso a nivel mundial como el tío Ho, como Ho Chi Minh. Bueno, mediante la paz de Ginebra, las potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, van a dividir Vietnam, mira. Bueno, toda la península de Indochina, ¿no? Claramente el país de Laos, claramente el país de Camboya, pero en el caso de Vietnam, donde estaba con mayor influencia en ese momento, ¿no? Los comunistas, Vietnam lo dividen en dos también. En el paralelo 17 es la frontera, ¿no? Vietnam del Norte, comunista, con Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, capitalista, con Ngo Dinh Diem, que era un dictador en realidad, ¿no? Bueno, previamente ya se había dado la expulsión de los franceses gracias a la victoria del Frente de Liberación Nacional, ¿no? El Frente de Liberación Nacional, dirigido por Ho Chi Minh, derrota a Francia y proclama la independencia de Indochina. Pero en la paz de Ginebra, en la conferencia de Ginebra, Indochina va a ser dividida
y es particularmente Vietnam, lo cual genera mucho descontento a Vietnam, especialmente a los comunistas que tenían una mayor influencia, un mayor predominio. Entonces, cuando Vietnam del Norte toma la iniciativa de unificarse con Vietnam del Sur, porque esta división era impuesta por extranjeros, es la etapa americana. Es cuando va a estallar la guerra de Vietnam contra la intromisión americana, norteamericana en ese país. Ya, en Vietnam del Norte se había formado una guerrilla comunista de hace años llamada el Viet Minh. Y en Vietnam del Sur también se había formado una guerrilla comunista llamada el Viet Cong. Entonces, entre los dos, Vietnam del Norte y esa guerrilla, el Viet Cong, quieren derrocar a Ngo Dinh Diem y otros gobiernos que se van sucediendo. Entonces, si lo derrocaban, ahí los comunistas tomaban el poder en Vietnam del Sur y unificaban todo el país para ellos, ¿no? Entonces, Estados Unidos se empecina en meterse en ese conflicto, apoyar gobiernos dictatoriales y abusivos como el de Ngo Dinh Diem. No, esa es su táctica, dice, no podemos permitir que el comunismo se expanda. Bueno, esa es su visión, pues, ¿no? Entonces los norteamericanos van a tener asesores militares, luego envían ejércitos a Vietnam para pelear contra Ho Chi Minh, el tío Ho, para pelear contra el Viet Cong y el Viet Minh. ¿Ok? Entonces es una guerra terrible, pues, ¿no? En la cual hay momentos muy dramáticos para el pueblo vietnamita, ¿no? A pesar de la superioridad militar y tecnológica de Estados Unidos fue derrotado. En 1973 va a firmar los tratados de París, mediante el cual acepta su rendición, o sea, la salida de Estados Unidos de Vietnam. Y luego en 1975 Vietnam se unifica en un solo país. ¿Ok? Ya, luego hay una guerra a Camboya y Laos, pero ya esa es otra historia, que es secundaria para este caso. Ya, ahí nos vamos a quedar 5 minutitos de descanso, porque yo sé que ustedes se cansan de tanto dato, tanto rollo de historia universal. Ya vamos a tomarnos 5 minutitos, voy a tomar un poquito de agua, ¿ya? La propuesta de A ver, algunas preguntas sobre la guerra de Vietnam. Profe. Sí, diga. Buen día. ¿Cómo está? Bueno, ya. Acá me habían hecho una pregunta, ¿qué significa Ngo Dinh Diem? Bueno, es el nombre de un dictador norteño, de un dictador del sur de Vietnam. Posiblemente tenga un significado, ¿eh? Pero no lo recuerdo. El de Ho Chi Minh sí, porque significa el que lleva la luz, aunque su nombre verdadero era Nguyen Ai Quoc. Bueno, pero si hay alguna otra pregunta. Lo que pasa es que Estados Unidos perdió la guerra por la ruptura del frente interno. En el propio Estados Unidos, la opinión pública estaba en contra de que su gobierno siga enviando ejércitos contra el pequeño pueblo de Vietnam. Entonces, el propio pueblo norteamericano estaba exigiendo al gobierno de Richard Nixon que deje de pelear contra los vietnamitas.
Ya, la propaganda, la publicidad hábil de Vietnam de poder influir sobre la prensa mundial para exponer el abuso que los norteamericanos estaban haciendo en Vietnam. Es como un joven de 18 o 20 años peleándose con un niño de 5. A ver, dime tú. ¿No? Estados Unidos pues era la primera y sigue siendo primera potencia militar del mundo, peleando contra un pequeñito y remoto país en el sudeste asiático, ¿no? Bajo la idea de que querían que no se expanda el comunismo. Pero hay un principio que se llama libre determinación de los pueblos. Si Vietnam quiere ser comunista, allá ellos, pues. ¿Qué pasaría a ver si la mayoría de las elecciones, siempre y cuando sean limpias, ¿no? Elige a un gobierno comunista aquí en el Perú? Yo no soy partidario de ella, pero tú sabes que la comunista roja es Verónica Mendoza. A ver, ¿qué pasaría? ¿Mm? Te das cuenta, ¿no? Yo no participo de Verónica para nada porque podría convertirnos en una nueva Venezuela, ¿no? Además, cuando le preguntan a ella sobre qué va a hacer con la economía, la educación, etcétera, da generalidades, generalidades y muchas generalidades, ¿no? Bueno, a ver, acá dice, o sea, ¿es verdad, profesor, que esclavizaban a las mujeres y a los niños en Vietnam de parte de Estados Unidos? De parte de Estados Unidos no he encontrado eso. Lo que sí he encontrado que esclavizaban a los niños, a las mujeres, a los hombres, de parte del gobierno de Ngo Dinh Diem y los otros dictadores que se sucedieron. Porque al Ngo Dinh Diem lo asesinan y luego asume otro gobierno dictatorial. Son como 3 dictadores de nombres raros. Ya, ellos hacían esas cosas, ¿no? Por mano de obra, fuerza laboral, porque necesitaban la industria militar. Y eso apoyaba, lamentablemente, la política exterior norteamericana, ¿no? La secretaria de Estado, y en eso le implica políticamente al presidente de Estados Unidos, ¿no? Ya en la última etapa de la guerra de Vietnam, quien estaba en el gobierno era Richard Nixon. Él fue el que a través de Henry Kissinger tuvo que firmar el Tratado de París de 1973, que equivale a la rendición de Estados Unidos. La única guerra que Estados Unidos ha perdido es la guerra de Vietnam. Así formalmente hablando, pues, ¿no? Con tratado y todo, ¿no es cierto? Es una película, imagino, que usted conozca. A ver, hice la pregunta porque Forrest Gump se da a conocer eso, ¿no? Forrest Gump, bueno, de repente Forrest Gump en algún momento habló sobre eso, pero muchachos, a veces las películas dicen cosas que sí han pasado, pero te digo por experiencia, ¿no? Mayormente de lo que se dice en una película, el 80-90% es fantasía. Cuidado, ¿ya? Mira, yo soy una persona vieja, he sido cinemero, soy cinemero, pero yo analizo las películas, sobre todo las que dicen que son históricas, y cuando veo algo raro, inmediatamente me dedico a investigar, y muchas veces dicen cosas que son falsas. Predomina la fantasía que lo que es real, ¿no? Sea la película Troya, la película 300, la película Forrest Gump, la película este y el otro. Cuidado. Profe, en la guerra contra Vietnam, Estados Unidos perdió o lo hicieron perder. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. El asunto es que perdió. Ya, la ofensiva del Tet, que fue la más grande ofensiva militar del Viet Minh y el Viet Cong, ya había muerto Ho Chi Minh, estaba al mando político y militar el general Nguyen Phuc Yat, pues fue una ofensiva inicialmente exitosa, pero en la contraofensiva los norteamericanos hicieron uso excesivo de la fuerza. Y eso fue expuesto, en 1968-69, fue expuesto en Estados Unidos y a nivel mundial por la prensa. Y eso provoca con mayor razón que el pueblo norteamericano se niegue a que su gobierno siga enviando soldados y ejércitos a Vietnam. ¿Te das cuenta? Hasta el famoso mítico boxeador Cassius Clay, Muhammad Ali, se negó, porque él salió sorteado y él se negó a ir como soldado a la guerra de Vietnam, porque era jovencito. Él se negó y eso le valió que le quitaran su título de campeón mundial, que ya era campeón mundial. Increíble. Ya es un momento así bastante difícil para los norteamericanos. Bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos es un imperio, ¿no? Y como imperio tiene intereses en todo el mundo y muchas veces usa, la mayoría de veces, la fuerza para mantener sus intereses, ¿no? ¿Ok? Es oportunidad de preguntar sobre todas estas cosas, lo poco que yo sé te puedo informar, ¿no? Pero si no me preguntan nada más, bueno, entonces no te interesa nada, no tienes curiosidad, no tienes cultura, ¿qué pasa, no? ¿Ok? Así no hay progreso, no hay futuro
futuro para el país, ¿no? El joven tiene que ser una persona culta, que sepa qué es capitalismo, qué es comunismo, qué pasó en la guerra de Vietnam, por qué esto, por qué lo otro, ¿no? Si no, ¿cómo? Ya tienen que sacudirse, ¿ah? No solamente esa historia para aprenderse de memoria unos cuantos datos, sino para reflexionar, comentar, analizar algunas cositas, ¿no? Ya mira, acá tenemos la formación del movimiento del tercer mundo. Ya, en los primeros años de la Guerra Fría surgió el movimiento del tercer mundo. Este concepto, esta idea de tercer mundo fue elaborada por Alfred Sobey a mediados del siglo XX. Había un mundo capitalista que era el primer mundo. Había un mundo socialista que era el segundo mundo. Estos dos mundos eran desarrollados. Y había un tercer mundo que eran los países pobres subdesarrollados, supuestamente países en vías de desarrollo, y que habían surgido, muchos de ellos, producto de la descolonización. Después de la Segunda Guerra Mundial, la India se independiza. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países africanos se independizan. Después de la Segunda Guerra Mundial, se da la Revolución China, se da la Revolución Vietnamita, ¿ves? Como un montón de países de África y del sudeste asiático se independizan. Ellos formaron parte del llamado movimiento del tercer mundo. Países pobres, supuestamente, algunos y otros no, en vías de desarrollo. ¿Ok? Ya, recientemente surge la expresión norte-sur también. El norte son los países ricos y el sur son los países pobres. Mira, tú sabes que la línea ecuatorial pasa por el Ecuador. Mira, acá la estoy trazando, este es Ecuador. ¿Ok? Todo lo que está al norte de la línea ecuatorial es Estados Unidos, Canadá, Europa y los países desarrollados del Asia. Y lo que está al sur, América Latina, gran parte de toda el África, son países pobres o desarrollados. Bueno, en general no, porque Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, acá está Nueva Zelanda y Australia no son países pobres, ¿no? También son países ricos o desarrollados, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que se busca? Una vida larga y saludable, un buen nivel de educación, un buen nivel de vida digno, etcétera, ¿no? Son los nuevos índices del desarrollo humano, ¿verdad? Aunque ahora la élite ha cambiado todo el concepto, no estamos viviendo una crisis porque este es un periodo de tránsito hacia el nuevo orden mundial que no deseamos, por supuesto, no hay resistencias, ¿no? Acá en el Perú ahorita hay elecciones y ya tú has identificado el partido que se opone a esas ideas globalistas, ¿no? Si has leído algo, si estás atento a las elecciones. Bien, acá tenemos concepto y causa de la descolonización. Ya, esa descolonización es que los países de África y del Asia que estaban bajo el dominio de las potencias europeas se van a independizar. Y muchos de ellos van a integrar el movimiento del tercer mundo, que luego va a ser el movimiento de los no alineados. Entonces, tenemos la famosa conferencia de Bandung, realizada en Indonesia en 1955. Esta conferencia de Bandung reúne por primera vez a representantes de los países del África y del Asia, países pobres en vía de desarrollo. Ya, ellos van a formar el movimiento del tercer mundo. No están de acuerdo con la política de bloques y quieren formar un movimiento de países no alineados. No alineados ni con el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y no alineados ni con el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. ¿Ya? La conferencia de Bandung es el que inicia el movimiento del tercer mundo y que se va a convertir en el movimiento del no alineado, que ya sabemos a qué se refiere. Ahora, esta conferencia de Bandung en Indonesia en 1955, los que participaron fueron un montón de países, pero sobresale Egipto, representado por el general Nasser, Gamal Abdel Nasser, el general Nasser, un importante personaje de la época. De Indonesia, que era el anfitrión, el general Sukarno. De la India, el que reemplazó a Gandhi, Gandhi fue asesinado, ¿no? El famoso político Jawaharlal Pandit Nehru. Y de Yugoslavia, que era socialista, pero no estaba de acuerdo con Moscú, ni con China, pues también está acá el famoso líder Tito, ¿no? Josip Broz Tito, ¿ya?
Por ejemplo, ellos no aceptaron bases militares de otros países en su territorio. Tampoco aceptaron entrar a los bloques, que los bloques los dominen, los controlen a ellos, ¿no? Bloque comunista, bloque capitalista, no estaban de acuerdo. Ellos también consideraron apoyar nuevos movimientos de independencia, no están de acuerdo, condenan el imperialismo, condenan el uso de las armas atómicas, buscan la cooperación económica entre sí, entre sí con países desarrollados para ir ellos también mejorando su situación. Ya, ojo, mira, acá te digo lo siguiente, recalco por tercera o cuarta vez. La conferencia de Bandung da inicio al movimiento del tercer mundo, que después se va a llamar Movimiento No Alineado en la conferencia de Belgrado. Este movimiento de no alineado surge en la conferencia de Belgrado, 1961. El antecedente es la conferencia de Bandung, Indonesia, 1955. Tú sabes que Belgrado es capital de qué país? Hoy en día, de Serbia, pero antiguamente, ¿quién era? Yugoslavia. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. Ahí está, la revolución cubana, chicos. ¿No has escuchado hablar de los cubanos? No, los cubanos tienen un dejo en particular, ¿no? Cuando las chicas cubanas hablan, pues, yo me acuerdo pues cuando estaba muchacho todavía, ¿no? Iba a las salsódromos, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Uno del Callao iba a los salsódromos y habían las chicas de la orquesta, los muchachos de la orquesta eran cubanos, pues, y tienen su manerita de hablar. Y también había en el público cubano, ¿no? Así como cuando escuchas hablar a los venezolanos, da risa, ¿no? Ellos también dirán que nuestro dejo es más cansino, ¿no? Nuestro dejo es más ordenadito, ¿no? Que el de ellos, ¿no? Bueno, la Revolución Cubana triunfó en 1959. No todos sabemos que Cuba es una isla ubicada en el Mar Caribe y que previo a la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro, Cuba era una semicolonia de Estados Unidos. O sea, un país que estaba dominado económica, comercial, financieramente, de manera muy poderosa por las empresas norteamericanas. Y que en ese país José Martí había luchado por su independencia, pero luego el país había caído en las garras de las grandes empresas mundiales, especialmente norteamericanas. Había una dictadura, un gobierno que violaba la libertad democrática y que realizaba toda clase de corrupción por parte del gobierno y del Estado, que estaba dirigido por Fulgencio Batista. Inicialmente Batista, que era un dictador y corrupto de esos, estuvo apoyado por el gobierno de Estados Unidos, que luego le quitó su apoyo. ¿Ya? Hay una dependencia económica de Cuba respecto al capital norteamericano, principalmente, especialmente. Cuba tenía una economía de monocultivo, o sea que dependía 70-80% de la exportación de caña de azúcar. Y había una fortísima explotación del campesinado. Si tú escuchas canciones antiguas de Cuba, vas a ver que en la letra hay muchas alusiones, referencias, evocaciones al campo, ¿no? Al campesinado. Ya, en 1953, Fidel Castro y sus amigos van a intentar dar un golpe de Estado a la dictadura de Batista, porque intentaron capturar el cuartel Moncada. Este cuartel Moncada, una base militar, querían ellos tomarlo a la fuerza, pero fracasaron. Fue el 26 de julio de 1953. ¿Ya? Entonces ahí es que Fidel Castro y sus amigos fueron capturados y hubo un juicio y Castro se defendió. Finalmente lo condenaron a 5 años de prisión y él dijo las palabras célebres: la historia me absolverá. Bueno, creo que la historia no lo ha absuelto, ¿no? Porque las consecuencias de la Revolución Cubana no son buenas. Como consecuencia de este fracasado asalto al cuartel Moncada, pero que se hizo famoso a nivel nacional en toda Cuba, América Central y América Latina, Fidel Castro funda el movimiento 26 de julio en México, ¿no? Unos años después lo van a indultar a Castro por presión del pueblo y presión internacional. Y Castro se autoexilia en México, donde va a fundar ese movimiento 26 de julio, y en donde había un montón de políticos de izquierda y también de derecha que querían regresar a Cuba para formar un gobierno democrático, republicano y liberal. ¿Okay? Ahí es que Fidel Castro conoce a un líder comunista llamado Ernesto Guevara,
que era argentino, ¿no? Por lo cual le decían el Che. Tú sabes que los argentinos, bueno, no viejo, muchas veces utilizan el vocativo che, che, hablan contigo y dicen, pero che, ¿no es cierto? Así como otra vez decimos, hoy cholito, pero cholo, ¿cómo dices esas cosas? ¿No? Entonces dicen, che, 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 entonces ahí está. A él, pues los cubanos le pusieron el che, no le decían Ernesto, le decían che, ¿no? Y así se quedó, ¿no? En la historia. Bueno, este movimiento 26 de julio, va a regresar a Cuba con intenciones de organizar una revolución, para lo cual en 1956 se produce el desembarco del yate Granma en la Sierra Maestra. ¿Ya? Los partidarios de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros van a desembarcar en un punto de la costa de Cuba para internarse en la Sierra Maestra y organizar un foco revolucionario. El yate que los trajo de regreso de México a Cuba se llamaba Granma. Entonces ellos tuvieron éxito. Mira, de 1956, junto con otros movimientos políticos armados, lograron derrotar a Fulgencio Batista, que era una dictadura corrupta. Se mantenía ahí por la plata, pero no eran realmente poderosos. Asesinos, criminales, sí, pero poderosos no eran. Entonces, en tan solo 3 años, con el apoyo del pueblo y la articulación de los movimientos guerrilleros, lograron derrotar a Fulgencio Batista y tomar la capital de Cuba, La Habana. El 1 de enero de 1959, triunfo de la Revolución Cubana. Ya, hasta ahí estamos bien, porque todavía Fidel Castro tenía ideas entre centro e izquierda. Podía uno pensar establecer una república, estilo socialdemócrata, respetando la libertad democrática, la propiedad privada, buscando el desarrollo, el crecimiento económico social de su pueblo. Pero no. Ya para 1960, claramente Fidel Castro se orienta hacia el comunismo. Da una ley de reforma agraria en 1960, y además nacionaliza todas las empresas. O sea, crea una economía centralmente dirigida, estatiza la economía. Y a todo opositor lo mete preso o lo mata. Entonces, ¿qué tiene eso de democrático, de socialista, de humanista? ¿Me entienden? Entonces, bueno, Fidel Castro vira hacia la izquierda. Ya, Estados Unidos está en desacuerdo con Castro, sus intereses ahí también, porque también los gringos tienen ahí un montón de empresas, han sido confiscados, entonces los norteamericanos a través de la CIA intentan derrocar a Fidel Castro en un hecho llamado desembarco en Bahía de Cochinos. Así le llaman en la historia Bahía de Cochinos. Otros, los mismos cubanos, le llaman Playa Girón. O sea, Estados Unidos organizó un grupo guerrillero anticastrista con intenciones de derrocar a Fidel Castro. Pero cuando esos barcos, esos yates, esas embarcaciones llegaron a Bahía de Cochinos o Playa Girón y se enfrentaron al ejército de Castro, Castro los derrotó. Fue un fracaso terrible, ¿no? Para la CIA norteamericana, para el gobierno norteamericano. Entonces, eso hace que la fama de Fidel Castro, de Che Guevara y Camilo Cienfuegos crezca hasta las nubes. Camilo Cienfuegos luego desapareció misteriosamente porque no estaba de acuerdo con Castro. Bueno, en 1962 se va a producir la crisis de los misiles de Cuba. ¿Ya? La crisis de los misiles de Cuba, que aquí justamente estamos tratando de aclarar, ¿no? Mira, en 1962 un avión U-2 de alto vuelo logra descubrir que en Cuba se habían establecido rampas para misiles nucleares y que esas rampas apuntaban a la parte occidental y central de Estados Unidos y algunas rampas apuntaban hacia América del Sur, países proveedores de materias primas a favor de Estados Unidos. Entonces eso provocó que Estados Unidos ordene el bloqueo de Cuba con intenciones de desembarcar para tomar la isla y acabar con el gobierno comunista de Castro que amenazaba la soberanía y la seguridad de Estados Unidos. Pero eso también provocó que la Unión Soviética envíe su flota y submarinos nucleares, ¿no? Bajo las aguas. ¿Te imaginas qué hubiera pasado
si la flota soviética enfrentaba a la flota americana en el Mar Caribe, si empiezan a lanzarse bombas atómicas, Cuba hubiera desaparecido, parte de Estados Unidos y también parte de la Unión Soviética. A nosotros mismos habían 2 misiles nucleares que apuntaban al Perú, uno hacia la costa central Lima y otro hacia la Sierra Central. Yo no hubiera nacido porque estábamos todavía en el año 1962, octubre, la crisis de los misiles de octubre. Sin embargo, los líderes, los grandes líderes de Estados Unidos, el presidente John Kennedy y el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, negociaron diplomáticamente la paz. ¿Ya? La Unión Soviética, Fidel Castro aceptó desmantelar estas plataformas para colocar los misiles nucleares, que eso se elimine. Y también Estados Unidos desmanteló los misiles nucleares que había colocado en Turquía, frontera con la Unión Soviética. ¿Por qué los soviéticos colocaron misiles nucleares en Cuba? Porque Estados Unidos había colocado lo mismo en Turquía, que tiene frontera con la Unión Soviética. Entonces, a veces los libros de historia de Latinoamérica lo ponen como el gran malo de la película La Unión Soviética. No, los dos eran malos. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos era el único malo, los dos eran malos. Y ahí estaban comprometiendo la seguridad de millones y millones de vidas de todo el planeta por su jueguito político de predominio. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, crisis de los misiles, Estados Unidos desmantela su base de misiles en Turquía, Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba, se crea el teléfono rojo entre Washington y Moscú para una comunicación directa, Cuba queda bajo la órbita soviética, eso sí, y el comunismo, la ideología comunista, por eso que ahora hay tantos progres, tantos caviares y abiertamente tantos izquierdistas en América Latina y también aquí en el Perú, ¿no? Bien. Ahí tenemos esos pequeños datos acerca de la revolución cubana, chicos. Y ahora sigamos por acá. Pasamos a la segunda etapa de la Guerra Fría, ¿no? A la cual le llaman la coexistencia pacífica, ¿no? ¿Qué cosa es la coexistencia pacífica? Un acercamiento entre las superpotencias para limar asperezas. Tratar de evitar con mayor razón la Tercera Guerra Mundial y ponerse de acuerdo sobre nuevamente cuáles son sus zonas de influencia, la regla de juego. No quiere decir que van a renunciar a sus intereses, pero sí quiere decir que se están cuidando de que no estalle la Tercera Guerra Mundial nuclear. ¿Ya? El que plantea la coexistencia pacífica inicialmente es por la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev llega al poder después de la muerte de Stalin en 1953 y como jefe de la Unión Soviética aplica una política de desestalinización, de eliminar la herencia política, la herencia cultural de Stalin y buscar un acercamiento diplomático, político con la otra superpotencia que es Estados Unidos. O sea, según Khrushchev, se le podía derrotar a Estados Unidos sin necesidad de la guerra, sino solamente con la competencia económica, cultural, tecnológica. Que según Nikita Khrushchev y su gente, la Unión Soviética, el socialismo era más poderoso que el capitalismo liberal de Estados Unidos. ¿Ok? Acá en Estados Unidos, en los años 50, se había dado el macartismo. El senador McCarthy había planteado que cualquier idea que se salga de la retórica del gobierno debería ser reprimida. O sea, con decirte que Charles Chaplin fue considerado comunista y expulsado de Estados Unidos. Después de 20, 10 años, 15 años, Chaplin regresó, ¿no? Le pidieron disculpas y todo. Porque tú puedes ser crítico del sistema, y eso no quiere decir que seas comunista, pues, ¿no? ¿Ok? Ya, esa era McCarthy, que es la casa de brujas, es la represión contra cualquier idea, cualquier actitud que sea de tipo izquierdista. Hoy en día es al revés. Hoy en día, allá en Estados Unidos es al revés, ¿no? Con la llegada de Biden al gobierno de Estados Unidos y la predominancia de las Big Tech, cualquier idea que esté fuera del discurso oficial, inmediatamente eres despedido, inmediatamente te llaman la atención, inmediatamente eres aislado, ¿no? En este caso se imponen las ideas progres, ¿no? O sea, de democrático no tienen nada. Ya, mira. Nikita Khrushchev plantea desde la Unión Soviética la coexistencia pacífica que hemos estado hablando.
¿ya? Entre los dos bloques, Estados Unidos y Unión Soviética, ¿no? Compromiso de no exportar revolución comunista a otros países. No se cumplió, más o menos. Posibilidad de acceder al socialismo por vías democráticas. O sea, ellos no van a renunciar a sus intereses, simplemente que ya no van a promover supuestamente revoluciones armadas en países que están bajo la influencia de Estados Unidos, sino van a entrar al juego de la lucha democrática. Lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, los socialistas, los comunistas en las elecciones actuales, ¿no? Ya, y también van a disolver la Cominform, esta internacional comunista que coordinaba a los partidos comunistas liderados por el Partido Comunista Soviético, fue eliminada. Ya, por parte de Estados Unidos, con John Kennedy, que vivió poco porque en el 63 fue asesinado, él aplica la política de la nueva frontera para combatir la pobreza y la desigualdad racial en Estados Unidos. Ah, interesante. Lucha por la paz mundial, muy cierto, impulsa la carrera espacial, ¿no? John Kennedy va a impulsar la fundación de la NASA y John Kennedy también va a decir que antes de que acabe la década, Estados Unidos llegará a la Luna. Y tú sabes que eso se produjo con el Apolo 11 en 1969. Por supuesto que Kennedy ya estaba muerto, lo mataron en 1963, porque los grandes intereses industriales, financieros de Estados Unidos no estaban de acuerdo con su política de John Kennedy. Ya. Entonces ahí tenemos pues esta idea general sobre la coexistencia pacífica. Ahora, eso no significa que la competencia haya terminado, para nada. Mira, gran cantidad de armamentos, ¿no? Carrera de armamentista, sobre todo los nucleares. Acuerdo SAL, ¿no? Talking Limited Arms Strategy. Conversaciones para la limitación de armas estratégicas. O sea, como dice acá, pues reducción de los arsenales nucleares. Hubieron 2 acuerdos SALT que más o menos se cumplieron, pero continuaron innovando, creando nuevas armas de destrucción masiva. Otro, la descolonización impulsa la aparición del bloque de los países no alineados. El movimiento de países no alineados surge en la conferencia de Belgrado, Yugoslavia, en 1961. Ya el Perú formó parte, en la época de Velasco Alvarado, de los países no alineados. Profe, ¿qué es eso de no alineado? No alineado con Estados Unidos, Washington, ni tampoco alineado con Moscú, la Unión Soviética. ¿Ok? El enorme costo económico de la carrera de armamentos aconsejaba reducir los gastos y potenciar las relaciones comerciales. Sí, pues al final quien demuestra ser más fuerte es Estados Unidos y el bloque capitalista, porque estos gastos fueron un gran factor para que la economía de la Unión Soviética se quiebre y entre en crisis y finalmente desaparezca como Unión Soviética, ¿no? Ya no existe la Unión Soviética. Hace 30 y cuántos años, 29, 30 años, estamos en 2021, ¿no? A ver, acá en el chat hay una pregunta, creo. Profe, ¿qué consecuencia tuvo el asesinato de John Kennedy? Ah, bueno. La primera consecuencia es la política del secretismo. John Kennedy había prometido su discurso en Dallas hablar sobre los grandes secretos del gobierno norteamericano, que iba a ordenar la apertura de ciertos archivos o dossier que eran secretos. Entonces esa política continuó. Y recién, bueno, en la época de Donald Trump, porque ahora está Biden, se han abierto una serie de expedientes de diverso tipo, incluso hasta de los ovnis, ¿ok? Esa es una consecuencia, se mantiene la política del secreto. Segunda consecuencia, lo reemplaza Lyndon Johnson y Lyndon Johnson envía soldados a la guerra de Vietnam. O sea, ahí tenía una política militarista. En cambio, Kennedy tenía una política un poco más pacifista. Tercero, toman el poder, se consolidan en el poder las grandes empresas industriales, especialmente la del complejo industrial militar, que son los halcones, lo cual promueve mucho más la guerra. ¿Te das cuenta, no? Y así por el estilo hay una serie de consecuencias que no son favorables a los intereses del pueblo, ni del pueblo norteamericano, y menos de nosotros, América Latina. Bien. ¿Más? A ver. ¿Usted cree que fue justa la muerte de Kennedy? No, de ninguna manera. Kennedy no era un santo, tampoco es un presidente excelente, pero sí fue un buen presidente. Por ejemplo, él se preocupaba de que los negros ganen de iguales derechos sociales y políticos que los blancos.
Eso, en esa época, la mayoría de la élite en Estados Unidos no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenía prejuicio o era clara y abiertamente racista. ¿Ok? Entonces, no fue justa. Pues. Además, pues, Profe, sí, diga, señorita. Diga, diga. ¿nuestro parque de Kennedy es por el presidente? John Kennedy, efectivamente. John Kennedy aplicó para América Latina, incluido el Perú, la alianza económica. O sea, daba créditos con bajo interés y de una larga cantidad de años para pagarlo, incluso hasta con periodo de gracia. Él quería, a través de una ayuda económica efectiva, con intereses bajos, ayudar al desarrollo de la agricultura y la industria, por ejemplo, en el Perú. ¿Para qué? Para evitar que de esa manera haya influencia ideológica del comunismo de Cuba. Lo que pasa es que las ideologías comunistas, izquierdistas, se desarrollan más rápido, no necesariamente, pero por lo general más rápido, cuando hay pobreza, miseria. Si no, preguntemos a los pueblos campesinos y Sendero Luminoso, ¿no? Muchos campesinos abrazaron esas ideas, ¿no? O mucha gente pobre de acá de Lima, yo digo, en esa época estaba en la universidad, abrazaron esas ideas radicales, ¿no? También habían pituquitos que se metían a Sendero, ¿no? Así como ahora hay pitucos que están metidos con la izquierda, ¿no? Por eso le dicen caviar. Caviar quiere decir que piensa como socialista, se cree que es comunista, pero vive como burgués, como capitalista, ¿no? Qué chistoso. Es lo que antiguamente los zapristas decían que era un rabanito, ¿no? O sea, rojo por fuera y blanco por dentro, ¿no? Hay gente que te habla de los derechos, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, cuando es muchacho. Llega después a los 30, 40 años y tiene empresa o tiene poder y se vuelve más explotador de lo que tú no te imaginas. Yo lo he visto. Hay gente cuando era muchacho, pucha, que era defensor del pueblo. Incluso hasta allá llegaron a tener empresa, hicieron plata y fueron más explotadores que mandaba a hacer. Típico del caviar, típico del progre. Bien, lo dejo ahí. Mira, el viejo, ¿cómo es? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Acuérdate de eso, yo soy viejo. Como, bueno, tu papá realmente muchachón, no sé, ¿no? Otra, el gallo viejo con el ala mata. ¿Ok? Sigamos. Yo te hablo todas esas cosas para que tú tengas una visión. No me creas lo que yo digo, investiga. Solamente escúchalo con atención y ya, luego tú haces tu investigación, vas a ver si es verdad. Para que te formes tú tu propia opinión. Yo no estoy exigiéndole a nadie que lo que yo digo es la verdad absoluta, ¿no? Pero al menos tengo una opinión, una visión, ¿te das cuenta? Hay gente que solamente repite y hace bromas tontas, ¿no? Así no es, pues. Bueno, acá tenemos un súper resumen acerca de los principales presidentes, los principales gobiernos durante la Guerra Fría, ¿no? En Estados Unidos y luego en la Unión Soviética. Mira, ahí está John Kennedy, una imagen propagandística de la época, y Richard Nixon, el que perdió la guerra de Vietnam, ¿no? Ya, en el 61 al 63, el presidente es Kennedy, del Partido Demócrata, primer presidente católico. A nivel de la política interna de los Estados Unidos, la nueva frontera para educación, salud, tercera edad y superar la recesión. Para Latinoamérica, la Alianza para el Progreso es. En el 61 fracasó la invasión de Bahía de Cochinos. El gobierno de Kennedy no estaba de acuerdo, no le dio su apoyo, si tú lo investigas, para derrocar a Fidel Castro. En el 62 resolvió diplomáticamente la crisis de los misiles de Cuba con la Unión Soviética que hemos comentado. Apoyó la integración racial y los derechos civiles de los negros, ¿no? Y impulsó el programa Apolo, que luego el Apolo 11 llegó a la Luna. Pero, mira, ahí está, el 22 de noviembre del 6-3 fue asesinado en Dallas, Texas, según la historia oficial, por Lee Harvey Oswald, lo que lo reemplazó el vicepresidente Lyndon Johnson. Y a Lyndon Johnson que continúa, ahí sí envía tropa de combate a la guerra de Vietnam. Hay informes oficiales que hablan de cerca de 1 millón, pero hay otros informes que dicen que en realidad enviaron cerca de 1,5 millones para un país que es del tamaño del departamento de Lima. Vietnam, revisa tú los datos, todos ahora tienen internet, compara la superficie del departamento de Lima con Vietnam y vas a ver que no te miento. Imagínate, ¿no? Del 6-9 al 7-4, saltamos al 6-9-7-4, presidente Richard Nixon del Partido Republicano.
Ya, él ordenó la operación Menú o bombardeo secreto sobre Laos y Camboya para destruir la ruta Ho Chi Minh, o sea, la guerra de Vietnam. Y el Apolo 11 llegó a la Luna en la época que él era presidente. En el 70 anunció el retiro gradual de las tropas de Vietnam, la llamada vietnamización de la guerra. En el 72, en el marco de la distinción, visitó China, normalizando las relaciones y firmó con la Unión Soviética los acuerdos SALT-1, reducción de armas nucleares. En el 73 firman los acuerdos de paz de París, que lo he nombrado ya creo que esta es la cuarta vez, que se retiró de las tropas de Vietnam del Sur, o sea, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Y en el 74 el escándalo de Watergate. Su gobierno había chuponeado, espiado a su rival electoral, que era el Partido Demócrata, y eso es violar la Constitución. Entonces, para no meterlo preso, renunció y fue reemplazado por el vicepresidente Gerald Ford. ¿Ok? Luego tenemos acá otros presidentes, Jimmy Carter, la era Carter, ¿ves? Acá está Jimmy Carter, del Partido Demócrata. Y acá está el famoso Ronald Reagan, también del Partido Republicano, más importante todavía, la Revolución Conservadora, ¿no? Bueno, Jimmy Carter del Partido Demócrata retiró unilateralmente las armas nucleares. Mira, había armas nucleares, no sé si ahora la han vuelto a poner en Corea del Sur. Y firmó el Tratado Carter-Torrijos entregando el Canal de Panamá a la soberanía de Panamá. Acuerdo de Camp David entre Egipto y Israel, para la paz entre Egipto e Israel. Lo que comenté anteriormente. Acá dice Anwar el-Sadat es el presidente de Egipto. Menachem Begin es el presidente de Israel. ¿Ya? En el 79 reconoció a China como la única China. O sea que Taiwán, Formosa, China nacionalista, formalmente no existe para Estados Unidos. Bueno, no existía porque ahora sí, ¿no? Ahora Estados Unidos le da todo su apoyo y la protege de cualquier invasión de la República Popular China. ¿Ok? Mira, cada vez los acuerdos SALT-2. Acuérdate, SALT, reducción de armas, de armamento atómico, arma de destrucción masiva, ¿no? En el 79, crisis de los rehenes en Irán. O sea, en Irán se había producido una revolución fundamentalista que va a luchar contra Estados Unidos, capturando la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomando rehenes, o sea, las personas norteamericanas que trabajaban en la embajada. ¿Qué es lo que querían ellos con eso? Que dejen libre a los presos políticos, según ellos, en Estados Unidos y en Europa. Bueno, en el 80, ante la invasión soviética en Afganistán, aplicó la doctrina Carter, apoyando a los mujahidines afganos. Claro, en Afganistán, que es un país del Asia Oriental geopolíticamente muy importante, había un gobierno que había sido colocado o de fuerte influencia comunista de la Unión Soviética. Contra ese gobierno se habían levantado varios grupos guerrilleros para derrocarlo. Entonces Estados Unidos interviene enviando armas, enviando asesores, incluso luego soldados, pero en pequeñas cantidades, apoyando al grupo de los mujahidines. ¿Ya? No sé si tú has visto alguna película de Rambo sobre eso, ¿no? Refleja una parte de esa realidad. Creo que es en Rambo 3. Bien, 1981 al 89, Ronald Reagan del Partido Republicano. Este presidente es muy importante. Este señor hizo cosas muy importantes para Estados Unidos. También cosas imperialistas, ¿no? Yo te digo que yo soy hincha de él, que yo lo apoyo, te digo que es importante nada más, ¿ok? Su gobierno fue llamado la Revolución Conservadora, enfrentó la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Inflación con recesión. La teoría económica en los años 80 no había podido resolver con éxito ese problema. Entonces él se hace asesorar por el Premio Nobel de Economía de la Escuela de Chicago. Él, mediante medidas liberales y monetaristas de los Chicago Boys, de Milton Friedman, ese era el nombre de ese gran economista, va a abolir el estado de bienestar, reactivando la economía en 1983. O sea, todas esas ayudas económicas a la vivienda, a la educación, a la salud, van a ser reducidas poco a poco. Y eso va a continuar en los años 90 y 2000, ¿eh? Entonces, el estado de bienestar de los años 50, 60, 70 gradualmente fue desapareciendo. ¿Ok? Pero sí reactivó la economía e hizo que los ingresos, los sueldos y salarios se eleven gradualmente, ¿no? Lanzó un programa de rearme llamado Iniciativa de Defensa Estratégica, que el periodismo llamó Star Wars. ¿Ya?
le llamó a Estados Unidos el imperio del mal y resolvió diplomáticamente la crisis de los rehenes de Teherán. Mira, la Star Wars es el desarrollo de una nueva tecnología militar que no pueda contener la sal 1 ni la sal 2. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no podemos usar esa bomba atómica, esa bomba de hidrógeno, porque está dentro de los acuerdos de sal 1 y sal 2. Entonces inventaron otra bomba, la bomba de neutrones. Inventaron el rayo de la muerte, el avión invisible, inventaron el internet y muchas otras cosas que originalmente tenían un objetivo, un uso militar. ¿Ok? Increíble. ¿Ya? Con la doctrina Reagan invadió Granada, por ejemplo, actitudes imperialistas, porque Granada tenía un gobierno pues, de tipo progre, ¿no? De tipo socialistón, ¿no? Lo invadió, no quería ningún gobierno de ese tipo en América Central. Granada está en América Central. En el 85 bloqueó económicamente a Nicaragua y apoyó la guerrilla antisandinista. Lo que pasa es que en Nicaragua se habían tomado el poder mediante una revolución los sandinistas. Entonces los sandinistas eran de izquierda, estaban apoyados por Fidel Castro de Cuba. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Reagan? Organiza una guerrilla antisandinista, o sea, anticomunista también, para derrocar a ese gobierno sandinista. ¿Ok? Pero ahí se produce pues el caso Irán-Contras, ¿no? En la cual no es muy favorable que digamos. Apoyó la guerrilla islámica en Afganistán y en el 86 intervino en la costa de Libia, en el Golfo de Sidra. Bueno, también esa es parte de la guerra del imperio norteamericano contra las nuevas potencias musulmanas. Han habido y hay países árabes que son musulmanes y que están en contra de Estados Unidos y de las potencias europeas. Incluso muchas veces esos gobiernos patrocinan grupos terroristas que realizaban ataques, atentados contra las embajadas norteamericanas. Se habían producido muchos ataques, creo que 16, si mal no recuerdo, contra las embajadas norteamericanas en diversos países de África y de Asia. Entonces Ronald Reagan había advertido, un ataque más y haré responsables al gobierno de Libia de estos ataques. Entonces el gobierno de Libia era Muammar Gaddafi, pues, ¿no? Entonces los servicios secretos se habían informado de que Muammar Gaddafi estaba dando cabida en su territorio, en su país, a esos grupos terroristas, los cuales se le ayudaba en su entrenamiento. Entonces cuando se produce un atentado más contra una embajada norteamericana, Estados Unidos invadió Libia. No para ocuparla, simplemente para darle un escarmiento. ¿Ya? Entonces intervino la costa de Libia en el famoso Golfo de Sidra, pues, ¿no? Sobre eso han hecho esta película. Fue bastante contundente, ¿eh? Bastante contundente la destrucción militar que le causó a la pobre Libia, ¿no? Pero realmente, si tú lo investigas, ellos se lo ganaron a pulso, pues, ¿no? Es como que nos ataquen nuestras embajadas peruanas en distintos países. Y nosotros sabemos que detrás de ese ataque está Venezuela. Que Venezuela en su territorio ha financiado y ha entrenado a muchos de esos grupos terroristas que han matado a nuestro embajador, han matado a nuestros empleados. Hay como 2.000, 3.000 peruanos muertos de tanto ataque a las embajadas peruanas en otros países. Entonces, si tú sabes que es el gobierno de Venezuela, vamos a hacer una incursión sobre Venezuela. No es lo más recomendable, pero los gringos pues no se andan con chiquitas, ¿no? Los norteamericanos no son peruanos, ¿no? Perdonarías. Bien. En el 87 firmó con la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Ese es un nuevo tratado, mira. INF. Ya no es el SAL, ahora es el INF, Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, reduciendo las armas atómicas. Qué bueno. Claro que en la práctica eso era solamente gestos, porque igual ellos tienen un montón de armas atómicas. Ya no existe la Unión Soviética, pero sí Rusia, Ucrania y Azerbaiyán tienen un armamento nuclear muy poderoso, aparte de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, Alemania y otros más. Ya, entonces llegamos ahora aquí al término de la Guerra Fría, pues, ¿no? Con los famosos George Bush padre, ¿ok? Y esta es la parte de la Unión Soviética, pues. En el 89 al 93, el presidente George Bush del Partido Republicano invadió Panamá para derrocar al corrupto gobierno de Manuel Noriega y reponer al presidente democrático Guillermo Endara. ¿Te das cuenta, no? El imperio pone y saca gobiernos de acuerdo a su conveniencia. No seamos ingenuos, ¿no? No seamos ingenuos, ¿ok?
En la cumbre de Malta, luego dice que en la cumbre de Malta se reunió con Gorbachov. Bueno, este no es Gorbachov, es más adelante. Avanzando hacia el final de la Guerra Fría. Sí, pues, la cumbre de Malta es una de las reuniones diplomáticas en el cual se va acordando el fin de la Guerra Fría. Pero hay un punto aparte ahí donde te señalo las dos reuniones. En el 90, Irak de Saddam Hussein invadió Kuwait, Estados Unidos se puso y preparó la operación Tormenta del Desierto. Es la famosa guerra del Golfo Pérsico, la operación Tormenta del Desierto en la guerra del Golfo Pérsico a inicio del 91. En el 91 firmó con la Unión Soviética de Gorbachev el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START 1 en Moscú. Me siguen con esta idea de reducir. Entonces, hasta ahí, 91. ¿Por qué 91? Porque ahí es el fin de la Guerra Fría. ¿Ya? Entonces, acá viene ahora el rápido recuento de los jefes de Estado de la Unión Soviética. Del 64, Leonid Brezhnev llega al poder. En el 82, Yuri Andropov. En el 84, Chernenko. Y luego tenemos acá el que siempre viene en los exámenes de admisión, Mikhail Gorbachev. En el 85, Mikhail Gorbachev llega a ser el presidente de la Unión Soviética, pero él reconoce que la Unión Soviética estaba en una grave crisis económica social. Por lo tanto, para superar esta crisis va a aplicar un programa de reformas de tipo medio liberal, no completamente liberal, pero en parte, que se llamó la perestroika. Y otra reforma que tiene que ver con la transparencia informativa, libertad de prensa, llamada la Glasnost. ¿Ok? Estas dos, sobre todo la perestroika, fue lo que trajo abajo la Unión Soviética. Como diría el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo, porque reconoció libertades políticas, la fundación de nuevos partidos, y es ahí cuando los países que formaban la Unión Soviética decidieron disolver la Unión Soviética. Ya, en las elecciones del 90, mira, en el 85 ya pasaron 5 años, 90, Gorbachev es elegido presidente de la URSS. Y Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, como decir, de Rusia, con más poder. El 19 al 20 de agosto del 91, los comunistas liderados por Yaneyev, el general Yaneyev, intentaron derrocarlo, pero fracasaron. Ya, mira, y este es importantísimo, esto de acá tienes que subrayarlo, ¿eh? El 8 de diciembre del 91, mediante el Tratado de Bela-Vesa, este Tratado de Bela-Vesa, de 8 de diciembre del 91, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que son las más poderosas que integraban la Unión Soviética, disolvieron la Unión Soviética. ¿Te das cuenta? Rusia, Ucrania y Bielorrusia, mediante el Tratado de Bela-Vesa, en diciembre del 91, disolvieron la URSS. Se acabó. No hay más Unión Soviética. Y luego el 21 de diciembre, en la conferencia de Almatá, que se realizó en Kazajistán, 11 de las 15 repúblicas soviéticas decidieron formar la Comunidad de Estados Independientes, finalizando la Guerra Fría. Ahí sí se acabó completamente. Rusia reemplazó a la Unión Soviética en la ONU, o sea, en el Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas. Ya, muchachos, entonces ahí está esto. Ese es el famoso Mikhail Gorbachev en la plenitud, pues, ¿no? Tendría ahí, pues, ¿cuántos años Gorbachev? 45, 46 años, porque después ya hay fotos que se le ve mucho más, de más edad, no más decaído, ¿no? Ahorita, pues, ustedes, ¿qué edad tiene? 16, 17, 18 años, no, todavía. Un ser humano llega a su apogeo físico entre los 25 y 30 y tantos, y ahí empieza a decaer. ¿Ok? Ustedes todavía están tiernos. Y ahí esto ya es para su lectura, pues, ¿no? Ya tú sabes que este tema es complejo y largo, ¿no? Ya, a ver, muchachos, ¿cómo estamos aquí? La pregunta número 1. A ver. Del 1 al 5, déjenme sus claves. Le voy a dar un minutito, del 1 al 4. A ver, ¿qué me dicen? Del 1 al 4, mira, ahí están las preguntas, ¿eh?
Muy bien. Vamos a leer aquí esta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta de la 1? A ver, los muchachos que están aquí, en el chat, por favor, marquen del 1 al 4 y pongan la clave. Si algo me ha entendido de esta pequeña exposición. A ver, ¿cuál sería la 1? Oiga, conteste, pues, no, acá no veo a nadie en el chat que ponga la 1 tal letra, la 2 tal letra, la 3 tal letra. O si no, oralmente, ¿no? Ah, bueno. A ver, creo que alguno ya se animó aquí. Ajá, la 1D, dice Gabriel C. La 1, la E, efectivamente, esa es la respuesta. La 1, la D de dedo, correcto. Ahora pasemos a la 2. ¿Cuál sería la respuesta a la 2, joven? Dígame usted, a ver, ilumíneme en la mañana, más que este sol ardiente aquí en este cuarto me da calor. A ver, ¿cuál sería la 2, la respuesta, joven? Póngale ahí número 2 y pone su letrita al lado derecho, ¿no? A ver, ¿quiénes están aquí? Participantes. A ver, Araceli, ¿cuál sería la respuesta a la 2? Eliani, Fátima, Maricielo, Oscar Gabriel, Víctor Alvarado. ¿Qué me dice cuál es su respuesta a la 2? Renato Cachay, Sandy Quirós, Steve Espinosa, Yadira Mamani, Sayuri Guzmán, Saori, mira, acá hay Saori y Sayuri. Yo he conocido en la universidad a chicas Saori y Sayuri. Eran, Sayuri era Ponja y Saori no sé de dónde era. ¿Y cuál es la respuesta de la 2? La respuesta de la 2 es la B, pues. La respuesta de la 2 es la B. ¿Eh? La respuesta de la 3, a ver, ya. La 3. ¿Cuál es la respuesta de la 3? Los países europeos más desarrollados fueron los más golpeados por las dos guerras mundiales. Casos como el de Inglaterra, el bombardeo de la flota aérea alemana o la ocupación francesa por parte de los nazis. En ese contexto ocurre el proceso de descolonización en Asia y África. La causa principal, ¿cuál fue? ¿Por qué razones se produce eso? ¿Cuál es la causa principal? Los movimientos anarquistas. No hemos hablado de eso. Además, el anarquismo no hubo ahí. 2, el descuido de Estados Unidos en la zona clave. Ni que Estados Unidos haya tenido todas las colonias, tampoco. Entonces, te queda la C y la D. La expansión militar de la Unión Soviética o el debilitamiento de las potencias coloniales. ¿Cuál crees tú que sea? Según la pregunta de la 3, ¿cuál es la respuesta? ¿La C o la D? Evidentemente, la respuesta de la 3 es la D, el debilitamiento de Francia, debilitamiento de Inglaterra, debilitamiento de España, debilitamiento de Italia y así por el estilo. ¿Ok? Y la 4, ya, esa está recontra regalada. La 4, a ver, Gandhi, ¿de qué país es? No me hace decir que Gandhi es de Argelia, ¿no? Todo el mundo sabe que Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchis, es de la India. Ya, Ho Chi Minh, que están nombrando Ho Chi Minh a cada rato, ¿de dónde es? De Vietnam. ¿Y Vietnam dónde está? En Indochina, ¿no? Ho Chi Minh es de Indochina. Ben Bella es de Argelia y Sukarno es de Indonesia. Por lo tanto, la respuesta de la 4, ¿cuál sería? La D de dedo. Ya, muy bien. Ahora por acá. Ya, dígame, ¿cuál sería la respuesta ahí, joven? La 5. La revolución china fue resultado de diversos factores, tanto de conflictos internos como del juego geopolítico de la superpotencia de la Guerra Fría.
En este proceso, durante el periodo comunista, ¿qué ocurrió? El periodo comunista, la unificación china por Chiang Kai-shek, no porque Chiang Kai-shek era republicano. B, el inicio de la rebelión de Mao Zedong, ¿el inicio? ¿Cómo que el inicio? Si ya, pues ya se había dado, ¿no? Ya hace rato. C, la alianza interna para enfrentar la invasión japonesa. Y la D, la fundación de la China nacionalista Taiwán. Mira, durante el periodo comunista, cuando ya Mao Zedong está en el poder, el derrotado general Chiang Kai-shek se dirige a la isla de Taiwán o Formosa y funda la República Nacional China, China nacionalista, que le llaman también China Taipei. Ya, entonces la 5 era la D. La 6. ¿Cuál sería la respuesta de la 6? Durante la Guerra Fría se dan una serie de conflictos los cuales representan un enfrentamiento indirecto. El armisticio de Panmunjom pone fin a qué guerra? La Revolución China, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, Independencia Indochina. ¿Cuál sería acá la respuesta de las 6? La respuesta es la Guerra de Corea. ¿Está bien? La 7. Revolución cubana marcó un hito en América Latina. Una de las consecuencias de la Revolución cubana, eso es lo que nos están preguntando en la 7. Una de las consecuencias de la Revolución cubana. La dictadura del régimen Fulgencio Batista, no, pues fue contra él, a él lo sacaron del gobierno. El apoyo a guerrillas y movimientos socialistas en las periferias. Las intensas luchas en Sierra Maestra, eso es parte de la Revolución cubana. Dice, la oposición de diversos sectores de la población. Está entre la A y la C. La A y la C. Mira, Cuba no es una superpotencia como la Unión Soviética lo fue para hacer la C. Porque habla de las periferias, o sea, distintos países en el mundo. No, es la A, la oposición de diversos sectores de la población. Hasta ahora, en Cuba, hay una fuerte oposición al gobierno, ya no de Fidel, sino de su hermano Raúl Castro, ¿no? Se ha convertido en una especie de gobierno heredado, ¿no? Una especie de monarquía. Ya, ahora bien, en la pregunta número 8, la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue motivada por, vino de examen de admisión antiguo. Sí, es una pregunta de examen de admisión antiguo, de San Marcos. ¿Cuál sería ahí la respuesta? La respuesta de la 8 es la A de avión. ¿Ya? La 8 es la A de avión. La 9. Durante la guerra de Vietnam, el gobierno norteamericano decidió apoyar a Vietnam del Sur ante el temor de una victoria de las fuerzas guerrilleras del Vietcong para luego incursionar militarmente en el mismo país. El desenlace del conflicto terminó en... ¿Con qué terminó este conflicto de la guerra de Vietnam? En esa pregunta 9... Lo repetí como 3, 4 veces. La respuesta de la 9 es la C de casa. Ya, muy bien, muchachos, apunten sus otras claves para que usted lo revise con calma. La 10. La 10 es la B. La 11 es la A. La 12 es la C. La 13, la D. 14, C. 15, D. 16, B. 17, B. 18, dedo. 19, la B. Y la 20, la letra D de dedo. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos en este tema, ¿ya? Vamos a dejar ahí. Diga. Hasta luego, que les vaya bien, muchachos. Chao. Hasta luego. Sigan estudiando. Chao, profe, cuídese. Chao, hijita, cuídate mucho. Chao.